Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Qué grato placer, qué alegría poder estar juntos otra vez, ¿verdad? Nos reúne el estudio de la Biblia, palabra de Dios. Hoy estaremos recorriendo juntos en este programa un pasaje del Antiguo Testamento de la profecía de Joel, para que vaya ubicando en su Biblia. Fíjese en el Antiguo Testamento, tal vez ya lo tiene marcado allí en la Biblia para encontrarlo rápidamente. Joel, capítulo 2. Vamos a comenzar el recorrido de hoy en nuestro imaginario autobús bíblico en el verso número 4. ¿Ya lo ubicó? Bien. Comenzamos en el verso 4 y con el autobús bíblico imaginario hemos de recorrer este camino que nos llevará hasta el verso número 14. 4 hasta el 14 del capítulo 2 de Joel. ¿De acuerdo? La Biblia abierta, si es posible, y donde se encuentre usted ahora, y también las notas y bosquejos que le hemos enviado porque son una herramienta muy útil para poder profundizar más las enseñanzas de este libro del Antiguo Testamento. Si acaso no tiene las notas y bosquejos, es porque no las ha pedido. Tiene que pedirlas. La dirección es la que damos al finalizar el programa de hoy. Y nosotros, como sus hermanos y hermanas en Cristo, queremos escuchar de usted, pues los testimonios nos recuerdan de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo supo usted de este programa? ¿Cuánto tiempo lleva escuchándonos? ¿En qué emisora escucha usted el programa? ¿Cómo conoció a Jesús? ¿En qué manera le ha afectado o cambiado su propia vida este programa y el estudio de la Biblia? Comuníquese con nosotros por medio de la oficina en su país, y damos la dirección al terminar, o por medio de nuestra página web www.atravesdelabiblia.org. Esperamos saber muy pronto de usted. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas cartas que nos han llegado, especialmente correos electrónicos. Por ejemplo, este de María Izquierdo. Es maravilloso, dice María, poder leer y descargar lo que hay en su sitio. Me gusta mucho la manera en que ustedes exponen la Biblia. Llevo más de 10 años siguiendo a Cristo y siempre que puedo los escucho. Es bueno escucharlos y luego poder volver a escucharlos o leer las notas y bosquejos. Dios les continúe bendiciendo. Necesitamos de mucho estudio como estos
en estos tiempos difíciles. Felicidades en sus 40 años adelante. Saluda María Izquierdo. Bien, gracias María por las felicitaciones del 40 aniversario de este programa. Ahora quiero invitarles para que oremos juntos. Señor, gracias por tu santa palabra y pedimos ahora que nos dé sabiduría y comprensión para entender tu palabra. Danos tus fuerzas para aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy nuestra marcha por el libro de Joel y comenzaremos nuestro estudio en el capítulo 2, versículo 4. Ahora, en el capítulo 1 dijimos que se presentó una plaga de langostas en aquel día y que Joel estaba diciéndole a la gente que eso era una advertencia de parte de Dios. Joel, el primero de los profetas que escribió, condena la embriaguez entre la gente. Él no está condenando la idolatría aquí. Aparentemente no había comenzado aún, y él es el profeta para el reino del sur, el reino de Judá. Ellos aún estaban yendo al templo, por lo menos estaban mostrando exteriormente cierta forma de adoración en esa época en particular. Pero el profeta, en su primer capítulo, describe esta gran plaga de langostas. Nunca ha habido nada como eso. Era un juicio de parte de Dios. Luego él comparó esa plaga de langostas a un día que vendría, al cual él llamó el día de Jehová. Ya que él fue el primero de los profetas que escribió, él colocó, por así decirlo, como una barrera alrededor de ese período. Comienza de noche, comienza con el período de la gran tribulación que está en el futuro todavía, y será concluido al fin del milenio, cuando Cristo ponga fin a la rebelión final y comience el reino eterno. Así es que el día de Jehová comienza de noche y luego avanza hacia el día. Comienza con la gran tribulación y avanza hacia el reino milenario. Ahora, en el capítulo 2, como indicamos en nuestro programa anterior, tenemos una maravillosa mezcla presentada por el profeta de la plaga de langostas que entra al día de Jehová. Hay ciertas similitudes y también, por supuesto, hay ciertos contrastes. Pero él hace una tarea maravillosa de combinar uno con el otro. Es decir, que ha sido y será el método de todos los profetas que escriben, como hemos visto anteriormente, aquellos a quienes se les ha llamado los profetas mayores. Y Oseas fue otro ejemplo de eso también. Dios toma una situación local, y cada profeta tenía que hablar a una situación local. Ahora, comenzando con el versículo 4 de este capítulo 2 de Joel, el profeta describe esta plaga de langostas y está comenzando a hacer una aplicación al día de Jehová. Y él dice en los versículos 4 al 6, «Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes». Es decir, que todo será quemado. Y el versículo 7 dice, «Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo». El escritor de los Proverbios nos dice que las langostas avanzan como en un ejército, pero que no tienen rey, no tienen ningún líder y no necesitan un líder. Aparentemente cada uno conoce su propio lugar. Y vinieron en forma de bandas de un ejército, y creemos que cuando él describió aquí 4 grupos diferentes de langostas, lo que está describiendo en realidad es el movimiento de grandes ejércitos. Y aquí tenemos a un ejército de langostas. Ahora, en los días postreros vendrá contra esta tierra otro ejército y será como una plaga de langostas. Aquí se nos dice eso, y eso nos sirve de preparación para lo que Juan dirá más adelante al escribir el libro de Apocalipsis. Él nos va a hablar en cuanto a una plaga de langostas que tendrá lugar en esa tierra durante la época cuando se toque la 5ª trompeta. Es en realidad el primer ay. Nosotros opinamos que aquí estamos en medio del período de la gran tribulación con todos sus horrores. Leamos Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 4. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno,
Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Note usted, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. Aquí tenemos a una langosta bastante diferente. Las cosas verdes son las que las langostas atacan normalmente. Ellas no atacan a los seres humanos. Ellos han atacado todo aquello que es verde y dejan sin ninguna hoja aquello que antes era verde y hermoso. Y ellas avanzan poderosamente y destruyen todo a su paso. Y aquí tenemos a estas langostas que no van a dañar nada que sea verde. Dice, y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Será una época tan terrible, amigo oyente, que los hombres buscarán morir, pero no podrán hacerlo. Es decir, que no podrán suicidarse. Ahora, en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 7 al 11, dice aquí, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Amigo oyente, este tipo de langostas del cual se nos habla en los primeros 11 versículos del capítulo 9 de Apocalipsis, que acabamos de leer, es algo muy fuera de lo común. Y eso tendrá lugar durante la gran tribulación. Usted puede apreciar entonces a Joel muy allá al principio mismo de los profetas que han escrito. Joel prepara el terreno para que Juan venga más adelante y nos dé una descripción detallada de todo esto. Esa es la razón por la cual opinamos que hoy es trágico para alguien que se convierta y luego comience una clase bíblica. Hay tantos que están haciendo esto hoy. Ellos comienzan una clase bíblica y lo sorprendente es que comienzan a enseñar el Evangelio de Juan o comienzan a enseñar el libro de Apocalipsis. A nuestro juicio, allí no es donde uno debe comenzar con los nuevos creyentes. Esa es la razón por la cual decimos que se debe comenzar con el libro de Mateo. Creemos que Mateo es un libro clave para la Biblia, y mientras uno no llegue a comprender a Mateo, no creemos que uno pueda llegar a comprender el mensaje de Juan. Y sabemos que uno pierde el mensaje completo del libro de Apocalipsis. Por esa razón, amigo oyente, podemos apreciar a Joel, ese pequeño profeta que ha sido ignorado tanto, y es algo esencial para entender el libro de Apocalipsis. ¿Le parece a usted, amigo oyente, que somos dogmáticos cuando hablamos así? Bueno, esperamos serlo, amigo oyente, porque queremos que usted sepa que somos dogmáticos en cosas como estas, y si no podemos ser dogmáticos, entonces lo diremos. Pensamos que hoy la palabra de Dios necesita ser enseñada con autoridad. Si es la palabra de Dios, lo cual creemos con todo nuestro corazón, es algo muy importante, y es mucho más dogmático que algunas de las cosas que uno escucha hoy por allí, que vienen de parte del gobierno, de los políticos, de los científicos, o que vienen de las entrevistas que uno ve en la televisión. La palabra de Dios, amigo oyente, tiene mucho más autoridad. Por tanto, queremos ser dogmáticos en cuanto a esto, porque lo creemos con todo nuestro corazón. Bien, regresemos ahora al libro de Joel, al capítulo 2, y veamos lo que nos dice el versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Usted puede apreciar que Joel está comenzando a salir de una plaga de langostas local hacia el futuro, hacia aquello que vendrá y lo que él ya ha llamado 2 veces el día de Jehová. Vamos a ver ahora que él está hablando en cuanto al día de Jehová. Leamos los versículos 8 y 9 ahora.
ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Bien, así no era como actuaban las langostas en aquellos días. Ellas buscaban algo verde, algo que comer. Y en el versículo 10 leemos, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Ahora esto es algo más que una plaga de langostas, o de otra manera, Joel está exagerando. Y los profetas no exageraban, amigo oyente. Este es el cuadro que Juan nos presenta allá en Apocalipsis y que tendrá lugar durante el período de la gran tribulación. Ahora el versículo 11 de este capítulo 2 de Joel dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El profeta menciona por tercera vez al día de Jehová. Y eso calza muy bien con aquello que el Señor Jesucristo dijo, que si esos días no eran acortados, no habría carne que pudiera sobrevivir. Y luego dice, ¿quién podrá soportarlo? Bien, Juan en el libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Él dijo que al comienzo de este período, Dios iba a detener todas las fuerzas de la naturaleza, que no iba a soplar el viento. Y Dios dice que si alguien va a pasar a través de este período, será su pueblo. Ellos tendrán que ser sellados. Y Él selló a 144,000 de la nación de Israel, pero habrá una gran compañía de gentiles que podrán pasar a través de ese período. Aquí tenemos entonces una buena pregunta presentada por Joel, quien dijo, ¿quién podrá soportarlo? ¿Soportar qué? Soportar el día de Jehová. Y Él ya ha dejado en claro que el día de Jehová comienza con la oscuridad, como el día hebreo, con la caída del sol. Podemos soportar o aguantar durante la noche, pero el gozo viene en la mañana. Y así es como Dios hace las cosas. Llegamos ahora al versículo 12. ¿Qué es lo que puede hacer el pueblo de Dios o qué puede hacer un pecador en un período como este? Bueno, en el versículo 12 de este capítulo 2 de Joel leemos, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios está diciéndole a su pueblo que se había apartado de él, que se arrepienta. ¿Qué es lo que quiere decir con convertirse o arrepentirse? Bueno, el arrepentirse no significa primordialmente el derramar lágrimas. Eso es un resultado nada más. El arrepentirse significa el cambiar su forma de pensar, y luego usted indica que ha cambiado su forma de pensar dando una media vuelta. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él fue a visitar a un hombre que había sido como un padre para él. Era una persona que le había ayudado mucho en sus estudios y que en realidad le amaba como a padre. En cierta ocasión fue a visitarle al banco donde él trabajaba y le contó algo que había pensado, y este hombre le hizo saber a él que lo que había presentado no era una idea muy buena, y se lo dijo de una manera muy clara. Ahora eso hizo que el Dr. McGee se enojara y salió de la oficina de ese hombre rápidamente. Pero cuando llegó a la puerta del edificio, él pensó, bueno, eso no está bien. Yo le debo a este hombre mucho. Así es que él dio media vuelta y regresó. ¿Sabe por qué regresó el Dr. McGee? Porque él pensó en su corazón que era algo que debería hacer. Cuando regresó a la oficina de ese hombre, vio que lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Dr. McGee? Él se arrepintió. Se arrepintió de lo que había hecho y lo manifestó dando media vuelta y regresando. Ahora Dios aquí está diciéndole a su pueblo, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es decir, que tenían que arrepentirse. Y el resultado de eso será el ayuno y el lloro y el lamento. Ese es el resultado de la conversión. Hay muchas personas que piensan que si uno puede ir hasta el frente de la iglesia y derramar algunas lágrimas, que ya se ha convertido. Algunos de nosotros hemos pasado por eso y sabemos que no tiene ningún significado. Ahora el profeta sigue hablando y nos dice algo maravilloso aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 de Joel. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
Esta tiene que ser una experiencia del corazón, no de sus vestidos. En realidad al sumo sacerdote se le prohibía que rasgara sus vestidos. Uno no demuestra eso siendo un fanático. Debía rasgarse el corazón. Dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Eso es arrepentimiento. Bueno, veamos lo que dice el resto del versículo 13. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando nos toque estudiar el libro de Jonás, vamos a hablar nuevamente en cuanto a lo que significa que Dios se arrepiente. Eso lo vimos ya allá en el libro de Éxodo. Dios nunca cambia su forma de pensar, amigo oyente. Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Pero Dios, cuando le ha dicho al pecador que se arrepienta y se vuelve a Él, Dios le dice, yo te voy a juzgar, pero tú ahora te has vuelto a mí, y no te voy a castigar. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Parecería que hubiera cambiado su forma de pensar, pero Él no ha hecho eso, porque Dios siempre es bueno y siempre es misericordioso. Eso es lo que parecía suceder en Egipto, que Dios había cambiado su forma de pensar. Sin embargo, Dios no había cambiado su forma de pensar. Él continuó enviando las plagas a los egipcios. Y en cuanto a la ciudad de Nínive, Dios dijo que la iba a destruir, pero no lo hizo. ¿Qué sucedió? Nínive se arrepintió y se volvió a Dios, y parecería que Dios hubiera cambiado porque había dicho que iba a destruir esa ciudad. Pero amigo oyente, usted ve que Dios no lo hace. Ahora, ¿por qué no lo hizo Dios? No es porque Él hubiera cambiado su forma de pensar, sino porque es inmutable. Él nunca cambia. Es porque Él siempre es bueno, y Él siempre es misericordioso. Él siempre es lento para la ira. Él siempre demuestra mucha clemencia. Y amigo oyente, usted puede depender de Dios, confiar en Él. No sabemos cómo el mundo le está tratando a usted, amigo oyente, pero no creemos que el mundo pueda ser muy clemente o misericordioso. En cambio, Dios sí lo es. ¿Y por qué es que mucha gente no va a Él donde puede obtener muchas cosas buenas de su parte? No lo entendemos. Ahora el versículo 14 de este capítulo 2 de Joel dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios les bendecirá a ustedes nuevamente en el campo y en el viñedo, y tendrán ofrenda y libación para Jehová. Y a propósito, la ofrenda de libación se menciona aquí ahora, pero no hay instrucciones en el libro de Levítico para una ofrenda de libación. La ofrenda de libación se derramaba sobre la otra ofrenda, y era parte de la otra ofrenda. Era derramada sobre eso, y se elevaba como vapor sobre los carbones encendidos. Y usted recuerda que el apóstol Pablo dijo que él quería que su vida fuera así, como una ofrenda de libación, una ofrenda sobre el sacrificio de Cristo. Él quería desaparecer así, como un vapor, porque pensaba que él no valía mucho. Lo que es importante, amigo oyente, es la redención que tenemos en Cristo. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí! Y vamos a detenernos hoy aquí. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo 2 de Joel para estar así mejor familiarizado con su contenido. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar
en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.